Bien, comenzamos este segundo tema de este área de teoría y práctica del entrenamiento deportivo, como veis, hablando sobre los objetivos y los medios de entrenamiento. Y a la hora de llevar a cabo un proceso de entrenamiento, pues hay que plantearse en un primer lugar a dónde queremos llegar. Es decir, debemos de marcarnos unos objetivos que pueden ser desde batir una determinada marca, alcanzar un determinado nivel o adquirir una determinada competencia. Estos objetivos deben de ajustarse a las posibilidades y a las características tanto del deportista como del entorno en el que nos encontremos y deben ser por tanto unos objetivos alcanzables. De esta forma, estos deben de definirse previamente al entrenamiento, es decir, deben de ser planificados, no se pueden hacer sobre la marcha y se deben de evaluar la consecución o no de estos. Deben de ser claros, entendibles y alcanzables, es decir, que sean realistas y en la medida de lo posible, como hemos dicho, pues que sean medibles. Y además van a depender de los medios materiales y humanos con los que contemos y tengamos a nuestro alcance, pero también de las necesidades que tengamos y de las características de los jugadores, de los objetivos que nos sean impuestos por el club, etcétera. Si queremos clasificar los objetivos, podríamos englobarlos según Weineck de la siguiente forma. Objetivos psicomotores que atienden al desarrollo de las capacidades físicas básicas, por ejemplo, desarrollar la potencia aeróbica, mejorar la fuerza dinámica máxima, mejorar el salto. O tenemos los objetivos cognitivos, cuando hacen referencia a la adquisición de conocimientos, pueden ser técnico-tácticos o de conocimiento general, por ejemplo, pues conocer el reglamento o un apartado específico de reglamento, trabajar determinados objetos técnicos como el bote, etcétera. Y por último, tenemos los objetivos psicológicos y sociales, que son aquellos que atienden a la motivación, a la perseverancia, al respeto de las normas, al compañerismo, etcétera. Estos objetivos irán encaminados a crear un buen ambiente de trabajo, a crear un vínculo con la actividad y con los compañeros. Pasando ahora a los contenidos, pues por contenido del entrenamiento se entiende a las tareas y ejercicios propiamente dichos, y estos pues van a variar en función de los objetivos previstos. Se pueden clasificar según la finalidad en ejercicios de preparación general, que son comunes a otros deportes, como pueden ser los ejercicios de fuerza o de mejora de la resistencia, ejercicios de preparación especial, con elementos de la propia especialidad, ya incluyendo lanzamientos, saltos, o ejercicios de competición o específicos, que son propios de la especialidad deportiva. Estos ejercicios serían modificando las dimensiones del campo, variando adversarios, pero ya en situación real de juego. Otra clasificación sería, por ejemplo, ejercicios y juegos de familiarización, ejercicios y juegos para trabajar la técnica o para trabajar aspectos técnico-tácticos, o ejercicios y juegos para la mejora de la condición física. Atendiendo ahora a los medios, pues por medios de entrenamiento se entiende a todo lo que sea útil al desarrollo del proceso global del entrenamiento. Tenemos aquellos medios que atienden a la organización, es decir, a la disposición del trabajo, se refiere a cómo vamos a ordenar la clase y a los chicos en el entrenamiento, o cómo vamos a ordenar al cuerpo técnico en el caso de que seamos un equipo multidisciplinar. Tenemos también el material que vayamos a emplear, pues si disponemos de balones, de petos, de conos, etcétera. La información, cómo le va a llegar al deportista, si va a ser de forma verbal o le vamos a poner un vídeo o ponemos un modelo y le va a llegar de forma visual, etcétera. Y entre otros, pues tenemos también la disposición de instalaciones. Es decir, como veis, al final son los recursos con los que contamos para el desarrollo de nuestros deportistas y de nuestro entrenamiento. No es lo mismo tener un solo entrenador para un equipo que todo un equipo multidisciplinar trabajando para ese mismo equipo. Y no es lo mismo tener un balón para todo el equipo que contar con un balón por jugador. O no es lo mismo disponer de no tener ningún sistema de feedback que tener un analista que después de cada partido pues nos venga con un vídeo análisis y nos diga pues los puntos fuertes, los puntos débiles que hemos tenido. Y tampoco es lo mismo disponer únicamente de una pista de balonmano donde tengo que desarrollar todo el proceso del entrenamiento
y a disponer pues, de una pista y un gimnasio donde poder entrenar la fuerza y de una piscina donde poder realizar procesos de recuperación, etcétera. Pues bien, como no es lo mismo, pues todo esto debe ser tenido en cuenta, debe ser analizado, debe ser estudiado a la hora de planificar el entrenamiento. Por último, llegamos a los métodos de entrenamiento, que son los procedimientos prácticos que empleamos para conseguir los resultados, es decir, para conseguir los objetivos. Por lo tanto, si mi objetivo es mejorar el salto en mi jugador de balonmano, para ello voy a desarrollar una serie de sesiones específicas de fuerza, ¿no? Bien, pues esas sesiones específicas que van encaminadas a lograr el objetivo que yo me he propuesto atenderían a unos métodos de entrenar que previamente se ha demostrado que es la manera más efectiva de alcanzar ese resultado y por lo tanto pues debemos de conocer. Pongo otro ejemplo, pero esta vez para el desarrollo de la resistencia, por ejemplo, pues ahora nos vamos a marcar como objetivo específico que queremos trabajar, no sé, la tolerancia a la acidosis metabólica o el consumo de oxígeno. Pues para ello vamos a utilizar métodos fraccionados o un interválico extensivo, por ejemplo. Por lo que, como digo, pues debemos de conocer los distintos métodos de entrenamiento que existen y estar actualizados. Aunque no os preocupéis porque de todo esto hablaremos más adelante, tenemos todo un tema para hablar de ello. Simplemente hay que saber que los métodos de entrenamiento pues, están enfocados al perfeccionamiento motor y al desarrollo de las capacidades del deportista y que van a variar en función de las particularidades de la preparación. ¿Y cómo organizamos todo esto? ¿Cómo organizamos el entrenamiento? Pues la forma que tenemos para estructurar el entrenamiento sería alejarnos todo lo posible y empezar a planificar a varios años vista. Si os fijáis, son siempre una estructura que se van repitiendo en el tiempo. Comenzaríamos con el periodo más amplio, que podría ser una estructura plurianual de, por ejemplo, de 2 años o incluso mayor. Si cogemos un ciclo olímpico, pues serían de 4 años. Y pues dentro de esta estructura tenemos otras estructuras más pequeñas, ¿no? Que duran un año, que serían las temporadas. Y dentro de estas temporadas tendríamos otras estructuras más pequeñas, que serían los macrociclos, que tienen una duración de 4 a 8 semanas. Y dentro de estos, de 4 a 8 meses. Y dentro de estos macrociclos tendríamos los mesociclos, que rondan las 4 semanas. Y dentro de estos mesociclos, pues tendríamos los microciclos, que suelen durar una semana. Y dentro de estos, pues tenemos las sesiones. Y por último, la unidad más pequeña de estructuración, pues serían las tareas o ejercicios que hay dentro de cada una de estas sesiones. De todas estas unidades de estructuración del entrenamiento hablaremos en posteriores niveles y cuando hablemos sobre la planificación del entrenamiento. Ahora nos vamos a centrar en la sesión. ¿Y qué es la sesión de entrenamiento? Pues la podemos definir como la unidad funcional del entrenamiento. Es una sucesión de cargas de una misma orientación con intervalos de tiempo más o menos grandes de pausas. Es la unidad de tiempo básica donde se trabajan los diferentes contenidos planificados a través de los ejercicios programados para así conseguir pues, los objetivos que nos hayamos propuesto. Las sesiones las podríamos clasificar en función del tipo de tarea, de las formas de organización, de la magnitud de la carga o la orientación del contenido. Atendiendo al primer grupo, es decir, según el tipo de tarea, las sesiones se pueden organizar en tareas de aprendizaje o perfeccionamiento, de acondicionamiento o de valoración. Las tareas de aprendizaje y perfeccionamiento técnico pues son aquellas específicas para el trabajo técnico-táctico. Bien para integrar nuevas variantes técnicas en el repertorio del jugador o bien para incrementar el rendimiento técnico de algún gesto específico. La segunda, la de entrenamiento o acondicionamiento, son sesiones orientadas al desarrollo de una o varias capacidades físicas. Y por último, las sesiones de valoración pues son las utilizadas para determinar el estado del deportista y poder otorgar un feedback válido para el control del entrenamiento. Según la forma de organización, las sesiones pues, se pueden organizar en ejercicios grupales, individuales o ejercicios mixtos. Las sesiones
grupales, pues son las más usuales en estos deportes colectivos y permiten el desarrollo táctico y técnico del equipo. Las sesiones individuales se utilizan para el desarrollo técnico, físico y psicológico, y las sesiones mixtas pues serían aquellas pues, que mezclan los dos trabajos, ¿vale? Son de gran utilidad, sobre todo en el periodo competitivo, y permiten un trabajo individualizado dentro del proceso de trabajo general. Según la magnitud de carga, pues las sesiones las podríamos clasificar en de impacto o desarrollo, cuando la carga es alta, de mantenimiento, cuando utilizamos cargas medias, o de recuperación, cuando utilizamos cargas bajas. Las cargas de entrenamiento es muy importante desde un punto de vista metodológico, pues, para facilitar el control del estímulo que sea suficiente para la adaptación. La clasificación de las sesiones se realiza en función del tiempo necesario para la recuperación de la carga desarrollada. Por lo tanto, las sesiones de desarrollo con una carga extrema pues, se ajustan a los límites naturales del organismo humano. Este tipo de sesiones someten al deportista al riesgo de sobreentrenamiento, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? Las sesiones de mantenimiento pues, se caracterizan por el uso de cargas medias, donde se necesita pues, unas 24 horas de recuperación entre cada sesión. Este tipo de sesiones pues, son las más usadas en el entrenamiento. Por último, si la clasificación es en función de la orientación del contenido, pues tendríamos las sesiones selectivas, que son cuando todas las tareas se dirigen exclusivamente a un componente seleccionado del entrenamiento, o es una capacidad o una técnica. Tenemos las sesiones complejas, si las tareas se dirigen hacia varios componentes del entrenamiento. Y por último tenemos las sesiones suplementarias. Estas sesiones pues, especialmente se dan en deportistas de élite. Y la forma habitual de estas sesiones pues, sería un trabajo específico según las necesidades específicas de cada deportista. Pues, por ejemplo, si hay lesiones o sobrecargas, trabajar en ellas o trabajar determinadas capacidades, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando mandamos salir a correr a primera hora de la mañana a ritmo suave y en ayunas a nuestros deportistas para que mejoren el sistema aeróbico, son sesiones de este tipo. Finalmente, con lo que debemos de quedarnos es que todas las sesiones de entrenamiento pues deben de cumplir una serie de criterios. Deben de ser el resultado final de una planificación, es decir, tienen que tener unos objetivos y unos contenidos previamente marcados. Deben ser el reflejo del microciclo, es decir, tienen que haber una coherencia en los ritmos de trabajo. Todas las sesiones no pueden ser siempre muy intensas ni muy relajadas. Recordad los principios del entrenamiento. Deben de representar el desarrollo de los objetivos. Hay que conocer los métodos de entrenamiento, como hemos dicho, y escoger los métodos más eficaces para cada objetivo. Hay que diferenciar entre el trabajo real y el trabajo total, por lo que hay que tener en cuenta el tiempo de trabajo, pero también el tiempo de recuperación en la sesión. Una sesión no se puede estar una hora o hora y media o 2 horas que dura sin parar, ¿vale? Hay que planificar y tener en cuenta las pausas, el descanso y cómo va a ser. Dentro de una sesión pues trabajaremos una serie de contenidos y estos irán en función de los objetivos que nos hayamos programado. Por lo tanto, en función de los objetivos a seguir y en cada una de estas sesiones, pues los contenidos a desarrollar obviamente van a ser diferentes. Estos pueden ser pues fundamentalmente técnico-tácticos, como el bote o las entradas, específicos o condicionales, la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, aspectos perceptivos y cognitivos, donde se trabajará la percepción de la situación, la toma de decisiones o aspectos teóricos, reglamentarios. Ahora vamos a pasar a ver cómo se van a organizar y a ordenar las actividades dentro de la sesión, es decir, a la estructura de la sesión. Todas las sesiones deberían de tener unas partes comunes. En una primera parte sería la introducción o el calentamiento. Es una parte imprescindible para la puesta en marcha tanto a nivel fisiológico como mecánico y psicológico para la parte principal de la sesión.
En esta primera parte, como veis, no se ciñe exclusivamente al calentamiento, sino que es un buen momento para hablar con los deportistas y hacerles conscientes de los objetivos de la sesión y de qué se va a trabajar, acordarse del principio de participación consciente que hablábamos en el tema anterior. La segunda parte es la parte principal o parte de desarrollo. Pues esta parte es la parte troncal, es la más importante de la sesión, en la que vamos a buscar la consecución de los objetivos propuestos a través de los contenidos y los métodos que hayamos elegido previamente. Es la parte que se va a ver afectada por una serie de factores como el objetivo, como hemos dicho, pero también el tipo de tarea, el tipo de carga, el tipo de contenido que hayamos seleccionado, el material que vayamos a emplear, las condiciones reales de entrenamiento, pues el tiempo que haga, el ambiente, la humedad, todo en general. Y muy importante también del estado de los deportistas. Y por último tenemos la vuelta a la calma o el enfriamiento. Es recomendable pues abandonar la actividad física de manera gradual. Y esto es debido a que al hacerlo de esta manera pues tendremos una mejor recuperación muscular y una descarga del estrés provocado por el entrenamiento. Por lo tanto, todas las sesiones de entrenamiento o competición deberían comenzar con una introducción o calentamiento donde activaremos el organismo y lo prepararemos para la parte principal. Además, este es el momento idóneo, como hemos dicho, para dar a conocer los objetivos de la sesión y hacer partícipe a los deportistas pues, del proceso de entrenamiento. Inmediatamente después vamos a pasar a la parte principal o a la propia competición, donde se van a desarrollar y a tratar de conseguir los objetivos que nos hayamos marcado. Y por último, vamos a acabar con una vuelta a la calma o enfriamiento, donde iremos reduciendo la intensidad de forma gradual. Respecto al tiempo de cada una de estas partes, pues bueno, depende un poco del tiempo de la parte principal, ya que si va a ser muy intensa, pues el calentamiento debería ser también algo más amplio, ¿vale? Pero en general, ya a grosso modo, una sesión de 60 minutos no debería de tener un calentamiento de más de 10-15 minutos. Una parte principal de 40 o 45 minutos y una vuelta a la calma de 5 o 10 minutos. Para que tengáis una referencia, pues, muchas veces el calentamiento se puede alargar, como os digo, si queremos un poquito más, pero no más allá de 20 minutos. Si no, pues probablemente empecemos a producir fatiga en nuestros deportistas y recordemos que el calentamiento es simplemente una activación para llegar a un estado óptimo a la parte principal. Todo esto debería estar planificado y plasmado en una hoja de sesión. Yo aquí os propongo una que he elaborado yo rápidamente, pero bueno, en función de la modalidad deportiva y de vuestros recursos y de las necesidades, pues la podéis ajustar y crear la vuestra propia, que seguro que va a ser mucho más elaborada y mucho mejor que esta. En esta que os propongo, pues empezamos numerando la sesión, el número de deportistas con el que vamos a trabajar, la organización, si va a ser en parejas, individual, etcétera, la edad, el nivel. Y luego pues la instalación que vamos a utilizar, si es en media pista, si es la pista completa, si es en el gimnasio, los materiales que necesitamos, pues desde balones, petos, conos, todo tenerlo previsto. El objetivo de la sesión, pues, si va a ser de mejora de una capacidad física, si va a ser de técnica, de táctica, pues, etcétera. Y los contenidos que vamos a trabajar. Y ya pues definimos los ejercicios y bueno, yo recomiendo siempre, muy recomendable, pues un pequeño gráfico o un esquema, porque nos va a hacer rápidamente pues saber a qué nos referimos con la descripción del ejercicio. Y finalmente pues siempre dejar un apartado de observaciones con modificaciones o apreciaciones que hayamos tenido una vez concluida la sesión. Por último, citaremos algunos de los aspectos a tener en cuenta en el diseño y el desarrollo de las sesiones. Como hemos comentado, pues debemos de evolucionar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico. Pero también debemos tener en cuenta que si se quiere enseñar algo, pues que sea más interesante para los deportistas, debemos de evolucionar de lo que ya se sabe a lo que nos interesa que aprenda. De esta manera, pues trataremos de hacer significativo el aprendizaje y que se relacione con aspectos que ya sabían con anterioridad, ¿vale? Estos nuevos que estamos aprendiendo.
Para ello pues va a ser importante que la sesión pues permita mostrar a los chicos, a los deportistas, pues sus necesidades y se comprenda mejor lo que se va a aprender. Se piensa que la variedad de actividades en una sesión pues suele aumentar la motivación y en cierto modo esto es así, pero también es verdad que es necesario que cada tarea a realizar pues disponga de un tiempo suficiente para que todos los deportistas pues puedan implicarse lo necesario como para progresar en ella. Es decir, vamos a buscar variedad de tareas, pero darle el suficiente tiempo motor en cada una de ellas para que sean efectivas. En épocas de calor y especialmente en sesiones más largas, pues hay que tener previsto la reposición de líquidos durante la realización de la actividad física, ¿vale? Es muy importante la deshidratación, no entrar en procesos de deshidratación porque no va a tener ninguna consecuencia beneficiosa. Luego, pues los puntos principales del programa de la sesión se deberían de preparar de acuerdo con un plan general de mesociclo y microciclo, pero sin embargo las características finales y los detalles que deberían definir pues la sesión pues se pueden modificar previo a la sesión o incluso durante la sesión, ¿vale? Es decir, las sesiones deben de ser flexibles, ¿vale? Y pues bueno, por último es de suma importancia el definir bien los objetivos de cada sesión y especialmente cuando hablamos de cualidades físicas básicas, pues si en una sesión se buscan diferentes objetivos, se suele recomendar un orden, ¿vale? Iniciar primero con la parte más técnico-táctica, pasar a los ejercicios de fuerza, después velocidad, resistencia anaeróbica y dejar pues para el trabajo de resistencia aeróbica para el final de la sesión, ¿vale? Y bueno, pues todo esto especialmente si se trata que estamos trabajando con niños, pues tratar de encauzar todo este tipo de actividades a través del juego como medio de aprendizaje. Y bien, pues con esto ponemos fin a este segundo tema del área de teoría y práctica de entrenamiento deportivo. Como veis, un tema bastante cortito. Así que nada, nos vemos en el siguiente tema.